Bueno, pues estamos en los últimos versículos de Efesios para terminar el día de hoy. Ya veremos después si qué continuamos estudiando, si gustan, y cuándo podríamos reiniciar, pero ha sido muy bueno todo esto que hemos ido estudiando desde el libro de Romanos y luego Hechos y ahora Efesios. Estos últimos versículos llaman la atención las despedidas, por ejemplo, de las cartas de Pablo. Ahorita vamos a ir un poquito a Romanos y luego nos metemos tantito a otras cartas, porque Pablo parece que es como una persona que le gustan las relacionarse con las personas. Yo creo que esa parte también de su personalidad es usada por Dios. Estaba pensando que después de estudiar las cartas o de leer por mucho tiempo, pues como creyente cada uno de nosotros, después de leer las cartas de Pablo o de estudiarlas, nos parecería como que ya lo conocemos, ¿no? Como que vemos algún perfil del carácter o de la cabeza, de la mente de Pablo, de su corazón, y muestra mucho de su personalidad a través de las cartas. Tanto, por ejemplo, su firmeza respecto a la doctrina, ¿verdad? O ser firme respecto a su ministerio, la doctrina, la verdad, defender la verdad y hablarla. Pero también vemos su corazón hacia las personas. Pablo mismo se describe por ahí como una nodriza, como una madre que cuida a sus hijos. Y lo vemos también esa parte pues tierna o del corazón hacia las personas, ¿verdad? Hacia los individuos, hombres, mujeres y jóvenes también. Y esa parte es como que la que me da más luz estos últimos versículos, la parte del corazón de Pablo hacia las personas. Voy a leer el Efesios 6, 21 al 24. Efesios 6, 21 al 24. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, lo que pienso y con lo que podemos cerrar es justamente cómo Pablo transmite su corazón a través de las cartas, el cuidado que tiene por los hermanos, pero también la atención que él pone con las personas que lo rodean, o Pablo busca rodearse de individuos pues que están al servicio del ministerio, del evangelio, le ayudan a él, y que Pablo mismo ha ido discipulando a través de su ministerio. Aquí, por ejemplo, menciona a Tíquico, y dice que lo manda a él para que la iglesia de los Efesios sepa mis asuntos, lo que hago. Eso llama la atención porque Tíquico alrededor de Pablo, junto con Pablo en los viajes en la cárcel, o ayudándole o escribiendo o yendo y viniendo a diferentes cosas, conoce también ese corazón de Pablo, ¿verdad? Y de esa manera Tíquico puede ser un buen mensajero veraz de lo que Pablo hace, lo que Pablo necesita.
Hay otra lista, por ejemplo, aquí en la carta de Romanos, si quieren buscarla, que también es de llamar la atención. Es quizá la lista más larga de mención de personas. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Aquí lo interesante también es de que todo este capítulo 16 son saludos personales. Y llama la atención de que Pablo nunca había estado en Roma. Entonces, ¿por qué mandar o cómo es que se da la relación o el conocimiento de Pablo con todas estas personas? Hay varias posibilidades, ¿no? Que varios de estos hayan coincidido con Pablo en otras ciudades, ¿verdad? Y después se hayan ido a Roma, o que hayan sido menciones o contactos que aunque no los conociera en persona, pero sabe de ellos y ha escuchado de su fe o de su amor o su conversión, entonces manda saludos. Entonces aquí en el capítulo 16, por ejemplo, Pablo no ha ido a Roma, pero vean cuántas menciones. A ver si alguien puede contarlas. Creo que no las tengo yo aquí, pero si alguien puede irlas contando. Dice, por ejemplo, el 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Ahí hace referencia a una mujer, dice, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Es una persona que sirve ahí en la iglesia. Luego, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis como ella ha ayudado a muchos. Luego dice, Priscila y Aquila, mis colaboradores. Ellos sí entendemos que ahí en el libro de los Hechos vimos que son los que andan junto con Pablo en Éfeso, ¿no? Priscila y Aquila, y ahora resulta que en el momento, en el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta, esta pareja están allá en Roma y los recuerda, les llama colaboradores. Y vean esto, que hace una mención de cada uno de estos individuos, no solamente el nombre, sino su servicio. Por ejemplo, dice de Febe, dice, ha ayudado a muchos. Ese es el currículum o la mención o lo que Pablo destaca de Febe, ¿no? Que ha ayudado a muchos. Luego de Priscila, dice, expusieron su vida por mí. En el 5 dice, saludad a Epeneto, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, y la mención que hace de María es, ha trabajado mucho. Y luego Andrónico y Junias, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. En el 8 dice Amplias, amado mío. En el 9 a Urbano, colaborador. Estaquis. En el 10 a Peles, aprobado en Cristo. En el 10 saludad a los de la casa de Aristóbulo. En el 11 Herodión. En la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. En el 12, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Y luego dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes. En el 15, Filólogo, Julia, Nereo.
dice, y a su hermana, Olimpas, y a todos los santos. Y luego, en el 21, manda saludos, digamos, de los que están con él. Dice, le saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, que es el escribano o el que a quien Pablo le está dictando la carta. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo. Gallo, hospedador mío. Erasto, tesorero de la ciudad, el hermano Cuarto. ¿Alguien contó más o menos cuántos nombres? ¿Cuántos nombres menciona? Buenos días, pues yo conté 34, no sé si conté bien. 34 nombres son un montón. Entonces vean, esto me llama la atención, no sé qué piensen ahorita ustedes, pero creo que esa parte es la que hace el evangelio, pues, ¿verdad? El evangelio tiene que ver con relacionarse con las personas. Yo pienso que una persona que comparte el evangelio lo hace a través de construir relaciones de amistad o de compañerismo, de vecindad, incluso de negocios. Y el evangelio se recibe, digamos, hay muchas formas, por supuesto, pero se puede predicar desde un púlpito o un evento, incluso a desconocidos o en la cárcel, pues a personas que uno nunca ha visto, que nunca lo han visto a uno, y el efecto de la palabra es importante. Pero yo también creo que la parte de evangelismo se lleva a cabo a través de construir relaciones, amistades, diálogo, y entonces el evangelio se recibe con un fundamento de una persona, ¿cómo se llama? Íntegra, una persona veraz, una persona que anda en la verdad. Entonces su vida es la muestra del evangelio y después se comparte con palabras. Entonces, llama la atención esta parte de Romanos 16 que está hablando del evangelio. Dijimos que el tema de la carta es el evangelio. Cristo murió por mí, yo morí con él, el Espíritu está en control, y luego se toma todo un capítulo para saludar a hermanos allá en Roma, hermanos y hermanas, y la mención de esos hermanos y hermanas es lo que hay en su corazón, es decir, no son sus ojos de color, no es la gran casa que tiene, no es algo externo o superficial, ¿verdad? Sino habla del corazón, lo que queda para la posteridad, digamos, y el testimonio escrito en el documento es lo que el Señor hace en el corazón de todas esas personas. Dice, son amados míos que trabajan mucho en el Señor, que han dado su vida por el evangelio, han expuesto su vida por otros, que sirve. Eso creo que es una mención interesante de todas esas personas. Y luego podemos ir, por ejemplo, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Timoteo 2:2. Yo lo leo, Rafa, si gusta. Sí, adelante, por favor. Dice, lo que has oído de mí lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ajá, este también es un verso muy bueno porque primero Pablo se lo está escribiendo a Timoteo, que
cuando estudiamos Hechos, vimos cómo Pablo encuentra a este joven Timoteo con su madre y su abuela, lo toma como discípulo y lo lleva a los viajes, y eventualmente Timoteo es un servidor, predicador, maestro, pastor, y este mensaje que le está diciendo Pablo a Timoteo, dice: lo que has oído de mí, ante muchos testigos, indica que no es un mensaje como que oculto o privado, ¿verdad? No es un secreto lo que Pablo le ha expuesto o le ha enseñado a Timoteo. Pero dice, hay muchos testigos de todo lo que tú has escuchado, lo que has aprendido. Y luego menciona la cadena de discipulado, en la siguiente cadenita de discipulado. Entonces, alguien lo describió este versículo como 4 generaciones de creyentes, ¿no? Dice, está Pablo, luego Pablo ¿cómo se dice? Se multiplica o se multiplica en Timoteo, ¿verdad? Le enseña a Timoteo. Y luego le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Es la tercera generación, digamos, para enseñar también a otros. Y entonces son ahí 4 generaciones de discípulos. No menciona la edad, pero si pensáramos en términos de edad, digamos que en tiempo pudiéramos hablar a lo mejor de un periodo de, ¿qué les gusta? De 50 años o a lo mejor más, ¿verdad? De que Pablo, vamos a ponerle que Pablo discipula y ahora tiene, por decir algo, 50, 60, 70 años, ¿no? Y luego Timoteo, que fuera, ¿qué les gusta? Unos 20 años más joven, 30 años más joven. Entonces tenemos 60, 70, 30 o 40. Y si luego Timoteo enseña a otros un poco más jóvenes, de 20, 30, y luego esa tercera generación le enseña a otro un poco más joven, de 15, digamos. Entonces tenemos un periodo de unos 50 años de esas 4 generaciones en los que van creciendo. Y creo que ese es el impacto del evangelio, ¿no? A través de las generaciones, de alguna manera, esa verdad, el discipulado o el dejar ese legado a otras generaciones que enseñan a otros, es lo que ha permitido, lo que permitió en su momento que el evangelio llegara, que se extendiera, pues, ¿verdad? Que dice en el libro de Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este modelo o esta mención que hace Pablo de esas 4 generaciones permite que el evangelio se extienda de toda esa región de Asia y luego Europa y luego África, y eventualmente que nos haya llegado hasta acá, pues, a América, y es la extensión del evangelio, ¿no? No solamente territorial, pero también a través de las generaciones. ¿Tienen algún comentario, alguna observación hasta aquí? ¿Qué piensan de esto? ¿Algo? Y no solamente aplica para los varones, pero también para las mujeres. Acá en Tito, ahí a la vuelta, Tito 2, Tito 2:4. Tito 2:4, ¿alguien lo quiere leer?
De hecho, el 3, Tito 2, 3 y 4. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser Ajá. prudentes, castas, Sí, sí, cuidadosas sí. de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ajá, entonces ahí lo vemos también, Pablo, haciéndole esa mención a Tito en referencia a las damas, a las mujeres. Y lo que hemos hablado, por ejemplo, de las generaciones actuales o la generación actual, la condición del, del desvío, pues, de la fe o del ateísmo, de dejar fuera a Dios, familias desintegradas, donde no hay Biblia, no hay Dios, es justamente por falta de este discipulado. En algún momento las generaciones o los padres o las personas que pueden enseñar a alguien más joven, no lo hemos hecho y hablando primero a referencia a los hijos, ¿no? O sea, los hijos son nuestro primer campo misionero, nuestro primer, ¿cómo se llama? Nuestros primeros discípulos están en la casa, ¿no? Ellos son los que ven, escuchan, a los que podemos enseñar. Y si fuese esta cadenita de 4 generaciones, podríamos decirle a nuestros hijos, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, tú enséñale a tus hijos para que tus hijos enseñen a sus hijos. Entonces, en algún momento, este discipulado en la familia o en la iglesia, y en la iglesia, no se está dando o no se ha dado, de tal manera que las nuevas generaciones no conocen al Señor, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, no conocen la Biblia, vidas confundidas, en fin. Sí, Vic. Sí, más o menos iba a recordar eso, pues que es un patrón que se sigue o en el cual se cae cuando no hay continuidad en la enseñanza, ¿no? Aunque tenemos una sola esperanza de que un día vamos a estar en gloria con el Señor y no sabemos cuándo, tenemos que estar listos, ¿no? Para ese día cuando lo encontremos en las nubes o cuando nos llame a su presencia. Eso va a suceder, pero en el tiempo que sucede esto, históricamente vemos ahí cuando murió Josué, que en el caso del pueblo de Israel, ¿no? Que se perdió, no se enseñó a la siguiente generación y la tendencia es el mundo o Satanás y la misma carne se aviva, ¿verdad? O sea, reacciona más fácilmente cuando ignoramos a Dios, pues, y cuando no enseñamos a la siguiente generación, primero a nuestra familia, ¿verdad? A nuestros hijos, pues es más fácil que reaccionen ante el mundo, ante Satanás, que es el padre de mentiras y que tiene ahorita, por ejemplo, hoy día y bueno, todo el tiempo lo ha tenido engañado al mundo, ¿no? Para separarnos de Dios. Entonces, sí, justo eso, que se ve en la historia, también por ahí estudiamos alguna vez el Salmo 78 también, ¿no? Para enseñar a la siguiente generación. Y sí, eso, o sea, eso sucede de verdad, pues, si la siguiente generación, no solamente nuestros hijos, sino todos estamos en el mismo mundo caído, expuestos a mentiras sensuales que hacen que quitemos nuestra mirada, o sea, es atractivo, pues, quitar la mirada hacia Dios, pues. Y
cuando una persona menos madura es más probable que si no es enseñada, pues, o sea, se ignora o si lo ignora es más fácil que se desvíe, pues. Entonces, también así como en el caso, eso sería en el caso del mundo, ¿no? Y en el caso también de la continuidad, hasta que todos estemos en la presencia del Señor, pues hay que seguir con esto, como dices, enseñando a la siguiente generación, ¿verdad? Nosotros estamos, si fuera por edad, pues estamos más cerca de nuestro regreso a casa, ¿verdad? Entonces hay que Sí. preparar a la siguiente generación que sepan para que sigan enseñando, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que Pablo lo hacía con toda intención, o sea, ese ministerio del que él habla, y en Romanos que dice, lo que leímos la semana pasada de Romanos 1, de que dice, fui apartado para el Evangelio, estoy listo para predicar el Evangelio, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. O sea, ese Evangelio no solamente no son palabras, ¿no? O sea, no solamente es esa parte de información. Yo creo que es toda esa parte que conlleva lo que vemos en Hechos que Pablo hacía, que era su estrategia de llegar a las ciudades, y si había una sinagoga, primero llegaba a la sinagoga, y si no, luego a los gentiles, y luego relacionarse con personas, con individuos, y no sé si era fácil él de carácter para conectarse con las personas, pero lo vemos conectándose con personas, pues, que le preguntan, que lo insultan, o que les llama la atención su mensaje, y Pablo lo habla, y luego esa intención o deseo de regresar, ¿verdad? De regresar a las ciudades que ya ha visitado, y parte de ese evangelio, o de ese ministerio de compartir el evangelio, creo que es el establecimiento de iglesias a través o usando a los ancianos, estableciendo ancianos en todas las iglesias, y una parte importante de esa predicación del evangelio, creo que es esta información que vemos en el libro de los Hechos y aquí en las cartas, de todas estas personas de las cuales él se acompañó, ¿verdad? Decíamos que primero, el primer viaje misionero fue Pablo y Bernabé, ¿no? Enviados por el Espíritu, dice, apartadme a Pablo y Bernabé, y Marcos. Para el segundo viaje, después de que Marcos se regresó, Bernabé y Pablo no van juntos, y ahora es Pablo y Silas, ¿verdad? Y en ese segundo viaje, en todo ese movimiento de predicar el evangelio, Pablo va armando al mismo tiempo su equipo de colaboradores, ¿verdad? Se va relacionando con otras personas, y es donde encuentra a Timoteo, a Tito, y está Lucas, y está Silas, y se van acumulando personas donde quiera que él va predicando, hombres y mujeres, y arma, no creo que haya sido casualmente, pues, sino con toda intención de Pablo, todo ese ministerio de evangelismo, es relacionarse con personas, porque esas personas son las que eventualmente también van a compartir en sus propios círculos con otros individuos de diferentes formas ese mismo tesoro o ese mismo mensaje del evangelio. Entonces, esa parte está muy interesante, es muy buena, porque la predicación del evangelio involucra todos esos elementos, ¿no? La predicación, la estrategia, el establecer iglesias, establecer ancianos, y armar equipos de trabajo, todo yo creo también providencialmente para
a llevar a cabo el ministerio. Hay otro versículo que me gusta mucho que es Filipenses 2. Si quieren vamos a Filipenses 2. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, con toda libertad puede hacerlo, por favor. Filipenses 2. Alguien que lea del 19 al 30, por favor. Filipenses 2, del 19 al 30. ¿Quién dice yo? Pero yo, si quieren. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Sí, muy padre. Muchas gracias, Vivi. ¿Quieres comentar algo, Martín? Adelante. Sí, y gracias, pastor. Ese versículo de Filipenses 2:21, ¿no? Dice, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Es el contrario de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cómo se miraba a nuestro Señor Jesucristo en la vida de estos hermanos, y de forma natural se miraba la coinonía entre ellos, ¿no? Y el fruto que el Espíritu Santo producía en la vida de ellos. Así es como se ve una congregación, una iglesia del Señor que está centrada en Cristo, ¿no? Es muy hermoso esto, gracias a Dios. Sí, está muy bien, muy padre. Gracias. Y me hace pensar también en esto. Mesías, solo hay uno, pues, ¿verdad? Salvador, Mesías, un Cristo, el que dio su vida, y sin ese Mesías, sin su resurrección, la resurrección de Jesucristo, estaríamos perdidos, ¿verdad? La fe es vana. En ese sentido, solo hay un Mesías, ¿no? Solo hay un Cristo. Y podemos preguntar, ¿qué hubiera sido del evangelismo o qué hubiera sido de la iglesia de Hechos sin Pedro, por decir, ¿no? Pero yo pienso que, o igual, ¿qué hubiera pasado con el evangelio sin Pablo? No sé qué piensan al respecto, pero Pedro, Pablo, Santiago, de alguna manera son sustituibles, por decir, no son indispensables, porque la obra del evangelio la hace el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese sentido, el libro de los Hechos es acerca del Espíritu Santo, no acerca de la obra de Pedro o la obra de Pablo. Y ellos, por supuesto, son instrumentos y son personajes ejemplares usados por el Espíritu, varones valientes,
entregados al Señor, confiando, pero eventualmente sus vidas terminaron, ¿no? O sea, la vida de ellos termina, tienen un ciclo y termina. Entonces, en ese sentido, ellos se multiplican, o la obra del Espíritu Santo en ellos se multiplica en otros, y ese es el discipulado, el multiplicarse en otros individuos, es pasar la estafeta a los más jóvenes, a las nuevas generaciones. Y aquí, en algún momento, Pablo iba a morir, pero ya tenemos a dos hombres, Timoteo y Epafrodito, que no solamente son de toda la confianza de Pablo, ¿verdad? Pero son usados por el Espíritu Santo. Quizá de otra manera, en otro momento, pero Timoteo dice, el testimonio de Pablo acerca de Timoteo, me gusta cuando dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo. Yo creo que cuando armamos equipos de trabajo, o en los deportes, o en el trabajo, la oficina, en la empresa, o cualquier equipo de trabajo, siempre es muy valioso tener una persona que esté de buen ánimo, ¿no? Ninguno tengo de buen ánimo, que se interese por ustedes, que no busque lo suyo propio. Como padre e hijo ha servido. Y luego la segunda persona, aparentemente Pablo no pudo enviar en ese momento a Timoteo, pero envió a Epafrodito, como una alternativa, pues, pero Epafrodito no es menos que Timoteo, es decir, dice, envié a Epafrodito, hermano, colaborador, compañero, ¿verdad? Es decir, Pablo no lo vemos como centrado en sí mismo. Pablo no es el que soluciona las cosas. Pablo no es el Mesías. Pablo no es la figura principal, sino él es muy generoso. Pablo es generoso con otras personas y les da el valor de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿no? Los valora a los individuos. Es una persona, dice, vuestro mensajero. Él lleva la carta. Dice, estuvo enfermo, a punto de morir. Le envío con solicitud. Recibirle con todo gozo. Tener en estima a los que son como él. Eso me gusta, esa parte. Así como de Timoteo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. De Epafrodito dice, tened en estima a los que son como él. Estas referencias de Pablo y estas referencias de Timoteo y de Epafrodito me gustan mucho, pues son una parte generosa de Pablo, que no está centrado en sí mismo y su obra y su ministerio, sino es generoso y ve la obra de Cristo en ellos dos, y que ellos van a llevar a cabo bien el ministerio, y van a confortar a la iglesia, van a alentar a los creyentes, en fin. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Qué piensan? ¿Algo, Víctor? Sí. Ahorita nada más viendo en lo que comentaste al final de qué hubiera sido el cristianismo, por ejemplo, sin Pablo, Pedro, Santiago y todas esas personas. A mí luego me vino a la mente el hecho de que pues hubieran sido otros, ¿no? Sí. O sea, son personas que Dios les dio el privilegio de resaltarlos, de honrarlos incluso, y pues sus nombres estarán por toda la vida, ¿no? Pero
pues la pregunta es muy sencilla. ¿Qué hubiera sido de ellos? Pues del cristianismo, pues hubiera sido lo mismo, nomás que a lo mejor los nombres se hubieran cambiado, ¿no? Y aquí es donde a mí me queda claro el hecho de que la obra no es de nosotros, simplemente el hecho de dejarnos usar por Él, más que una cosa como una carga, yo creo que debemos de sentirla como un privilegio, ¿no? Que el Señor nos esté invitando a trabajar en su obra, en su negocio, ¿verdad? Y si lo vemos así, cada uno de nosotros, pues el hecho de hablar de Cristo, el hecho de hablar cómo Él ha cambiado nuestras vidas, yo creo que más que pensar en que estoy haciendo lo que tengo que hacer, es estar compartiendo con otros ese gran gozo y alegría de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que tenemos ese gran privilegio, así como Pablo, como Pedro, como Santiago y como todos ellos, aunque nuestros nombres no estén aquí, pero están en otro lugar, ¿no? Que todavía tiene más duración que la misma escritura. Yo en lo personal me siento honrado de que Dios me dé ese privilegio de trabajar para Él, y creo que debería ser el sentir de todos nosotros, no por nosotros. Qué gran gusto que el Señor nos haya puesto los ojos y nos haya dado la oportunidad de ser parte de sus servidores, ¿verdad? Sí, exactamente, es un privilegio, y por su gracia y su misericordia es que tenemos esa oportunidad de ser usados. Y yo pienso que a cada uno, cada uno de ustedes, cada uno de los creyentes, siempre tenemos la oportunidad. Yo creo que Dios ponga alguna persona, eventualmente Dios va a traer alguna persona cerca de nosotros que va a estar observando, que va a estar escuchando, que va a estar viendo, y que eventualmente con la intención puede ser un discípulo. Pues démonos cuenta de que Dios trae alrededor de nosotros esas personas de diferentes edades, en diferentes momentos, y que Dios te puede usar a ti, ya seas hombre o mujer, para enseñar a otros, para compartir con otros y multiplicarte en lo que tú haces, lo que tú sabes, tu andar en Cristo, ser abrir el camino para ellos. Hay tantos jóvenes confundidos que están buscando, que unos aman al Señor, y necesitan a alguien que les muestre el camino por donde puedes tener una figura, un patrón, un modelo de un creyente, una mujer que les muestre el camino. Puedes ser gráficamente, visiblemente un creyente que ama a Dios, y por su misericordia todos podemos serlo, ¿no? Compartir con alguien a nuestro lado acerca de ese evangelio y ese discipulado. Bueno, creo que aquí podemos terminar el libro de Efesios, y el último versículo, como Pablo cierra sus cartas, comenzó Efesios 1 hablando de 1:2, gracia y paz a vosotros. 1:2, Efesios 1:2 dice gracia y paz. Y en el 6:24 cierra con lo mismo. 23, paz a los hermanos. 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, gracia y paz con lo que abre Pablo. Con eso mismo cierra la carta y la despedida. Bueno, si les parece, aquí podríamos terminar, si no hay algún otro comentario, observación. Víctor salió y entró, ya no está otra vez. Pero si alguien tiene alguna observación, comentario, si no, que alguien nos guíe en una oración para ir concluyendo. Rafa, yo nada más me gustaría comentar que
Me llama la atención que han pasado más de 2000 años y es una obra que se sigue reproduciendo, ¿no? Si nos ponemos a pensar una empresa, un negocio que se haya creado hace más de, pues a lo mejor que 200 años, a lo mejor son los negocios más longevos que existen ahorita en la actualidad y que tienen su proceso de crecimiento, de cúspide y pues que se van para abajo porque otros negocios evolucionan y son reemplazados, ¿no? Ujú. Y esta obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, pues tiene más de 2000 años y se sigue reproduciendo y sigue con la misma esencia, con la misma, el mismo objetivo, ¿no? Entonces, con esto nos queda claro de que no es algo hecho por el hombre, sino es algo que el mismo Dios lo está dirigiendo, ¿no? A través de las personas, sí, a través del instrumento del ser humano, pero sí guiado por él, dirigido por él y por su espíritu, ¿no? Entonces, por eso ha tenido pues este éxito y va a seguir teniendo éxito y aparte habla de lo importante que somos nosotros también para él, ¿no? El que alcancemos su salvación y su gracia, ¿verdad? Entonces eso como que Exactamente. tan solo de pensarlo es impresionante, ¿no? Exactamente, a pesar de la muerte de todos ellos, ¿no? Pedro murió, Pablo murió, pero el Evangelio continúa porque es una palabra viva y está el Espíritu y está el Señor vivo llevando a cabo esa obra del cuidado del evangelismo y del cuidado de su iglesia. Eso sí está muy padre, Juanjo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues aquí concluimos entonces, Vic. ¿Qué hacemos? ¿Oramos? ¿Alguna otra observación? Gracias a todos por su, ¿cómo se llama? Su perseverancia para concluir Efesios. A ver si podemos pronto iniciar alguna otra si están interesados. Entonces le dejo el micrófono a Vic para que nos despida. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Rafa. Se me fue la luz ahorita 2 veces. Ya me perdí un cachito, pero bueno, al rato lo reviso.